tardes. Le pedimos por favor tomar ubicación porque ya estamos por comenzar. Les recordamos por favor de silenciar los teléfonos celulares, así tenemos una mejor transmisión de este evento. A los chicos preguntale, por favor. Preguntale que quiere entrar la señora. No, vino mi señora. Muy buenos días, les queremos dar una cordial bienvenida al Salón Auditorio del Senado de la Nación en el marco del encuentro La Inteligencia Artificial en Argentina, Desafíos, Implementación y Marco de Desarrollo para el Futuro del País. Esta actividad es impulsada por el senador nacional Bartolomé Abdala y coorganizada junto con la Prosecretaría Parlamentaria del Senado de la Nación y la Cámara Argentina de Tecnología, Innovación y Futuro, CATIF. El objetivo es promover la comprensión del rol estratégico de la inteligencia artificial como motor de la innovación y soberanía tecnológica, y además analizar los desafíos actuales para establecer un marco normativo, ético y adaptado al contexto argentino. Para ello contaremos con un panel de expertos integrado por referentes del ecosistema tecnológico y productivo nacional, quienes abordarán desde distintas perspectivas los desafíos, oportunidades y estrategias para fomentar la difusión, implementación y regulación responsable de la inteligencia artificial en la Argentina. Queremos agradecer especialmente que nos están acompañando hoy las senadoras nacionales Gabriela Valenzuela, Carmen Álvarez Rivero y Victoria Huala. Y ahora vamos a dar inicio a la mesa de apertura institucional. Queremos destacar que se encuentran en el estrado el presidente provincial de nuestra casa y senador por la provincia de San Luis, Bartolomé Esteban Abdala, la prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez, y el señor Nicolás Cuello, presidente de la Cámara Argentina de Tecnología, Innovación y Futuro. Primero nos va a brindar unas palabras de bienvenida al senador nacional Bartolomé Abdala. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un honor desde esta Cámara poder darle la bienvenida a todos ustedes, especialmente a todos aquellos que aman y somos conscientes de la importancia que tiene la inteligencia artificial en nuestro país. Gracias, Nicolás, en representación de la Cámara, por brindarnos la posibilidad de hacer esta conferencia. Gracias a Juan, a Johan, a Martín, a Alexander, que van a ser los exponentes, y bueno, a Dolores, que siempre está comprometida con estas exposiciones y con el análisis de que somos conscientes de que la inteligencia artificial no solamente es futuro, pero sino también es presente, motivo por el cual tenemos que abordar este tema. Y en el Senado, puertas adentro, lo importante es que se ha abordado de muchas maneras, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas por partes de los senadores para poder tratar un tema que nosotros lo consideramos fundamental para la Argentina que viene. Desde ese punto de vista, estamos analizando cuáles son las mejores opciones para que esta herramienta la podamos desarrollar muy inteligentemente, como lo dice esta herramienta de la inteligencia artificial. Nosotros estamos convencidos que la inteligencia artificial ya no es una opción, es una condición necesaria, indispensable para el desarrollo y el crecimiento en Argentina, motivo por el cual celebro este marco, que podamos interactuar, que podamos nutrirnos también de las voces que nos brindan la gente de afuera, porque creo que las mejores ideas, la mejor ley va a salir siempre cuando nos relacionamos con aquellos que realmente entienden los temas. Por eso me parece que esta apertura de estas jornadas es muy importante entender que estamos delante de un futuro que para muchos es un tanto incierto, y creo que todos aquellos que tenemos la responsabilidad tenemos que involucrarnos en este tema. Así que desde mi función, digamos, como amante de este tema nuevo, pero también le agradezco a las senadoras presentes que están aquí, que creo que tenemos todo el compromiso de dar lo mejor por nuestra patria, somos pro Argentina. Hoy les quiero decir y darle la bienvenida a esta jornada, y que creo que este intercambio va a ser sumamente fructífero para que todos los que estamos hoy vinculados, que además toca, digamos, todos los temas, porque podemos hablar del fenómeno de la inteligencia artificial de manera integral, como también en el derecho penal, como en la educación,
como en fenómenos sociales. Entonces creo que este intercambio va a ser sumamente enriquecedor. Desde ya, nuevamente, muchas gracias y lo dejo en manos ahora sí de los verdaderos expertos. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar la palabra de la prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos al Senado de la Nación. Primero quiero agradecer al senador Abdala, que la verdad que siempre junto a las senadoras nos acompañan en este tránsito sobre el trabajo que hacemos con la inteligencia artificial acá en el Senado de la Nación, y que en este caso nos trajo y nos presentó a la gente de CATIF, con quienes organizamos este encuentro, así que agradezco mucho porque se han puesto al hombro para poder generar este espacio junto con los equipos del senador Abdala y la prosecretaría parlamentaria. Muchas gracias, chicos. Este es un encuentro que lo que busca, recién hablábamos un poquito, lo que busca es abrir un espacio de escucha, de intercambio. Este es el Senado de la Nación. Nosotros intentamos todo el tiempo abrir las puertas para escuchar a los diversos sectores, en este caso de la inteligencia artificial, que trae un tema complejo, vertiginoso, cambiante, pero importante. Entonces, nosotros lo que hacemos con este espacio es abrir esa puerta, a escuchar, a ver qué es lo que nos trae todo el ecosistema de las TEC, para que los senadores y las senadoras, y también, por supuesto, los ciudadanos que nos siguen a través del canal de YouTube, puedan estar al tanto de la dinámica del sector, las propuestas, muchas gracias, y las diversas propuestas. Yo aprovecho para comentarles que desde la prosecretaría, y por eso también estoy un poco acá, desde la prosecretaría parlamentaria del Senado de la Nación nosotros venimos trabajando en el diseño y la implementación de un modelo de gestión que le permita al Poder Legislativo, en este caso al Senado de la Nación, en su tarea legislativa, en su tarea diaria legislativa, poder adaptarse al uso de la inteligencia artificial. Y eso que parece muy simple, realmente implicó que nosotros no solo tengamos el diseño de una política pública de gobernanza para la inteligencia artificial, sino que también nos abramos a los diversos sectores, del sector privado, del sector académico, del sector de las ONGs, de los diversos congresos que también vienen trabajando en la implementación de la inteligencia artificial, una tarea que venimos haciendo hace poco más de un año. En ese marco, por supuesto que siempre surge, en las diversas reuniones que nosotros tenemos, siempre surge la cuestión de los marcos normativos sí, los marcos normativos no, así que también estamos atentos para poder hacer ese nexo con los senadores y las senadoras de la Nación, con las comisiones de trabajo, así que en ese sentido siempre dispuestos desde la prosecretaría a colaborar. El año pasado recibimos a la Universidad de Itela, también a Julia Pomares, que nos presentó un informe bastante interesante sobre, lo habían hecho con la Iniciativa Global para la Gobernanza Digital, donde nos presentaron un estudio muy interesante que analizaba justamente las tendencias legislativas en Argentina y en la región, principalmente, donde pudimos analizar cuáles son las tendencias legislativas emergentes, los enfoques normativos predominantes, las brechas existentes que hay, porque si ustedes miran la cantidad de proyectos de ley que están presentados tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, son diversos, son distintos, algunos tienen un enfoque muy general, otros empezaron a poner la lupa en una cuestión más vinculada a diversos sectores, por ejemplo, algunos miran solo marco normativo para la educación o para la salud, así que es muy interesante también poder tener ese análisis normativo. Nosotros llegamos entre 2023 y 2025 solo en el Senado de la Nación a tener 22 proyectos de ley. Hoy quedan 9 con estado parlamentario, así que y la verdad que son proyectos presentados por los diversos bloques políticos prácticamente, así que es un tema que está presente todavía en el Senado de la Nación y está bueno para que lo podamos aprovechar. Yo, sin más, vuelvo a darles la bienvenida, agradecer a las senadoras acá presentes, a todos los invitados, de vuelta a las puertas abiertas del Senado, siempre que podamos debatir profesionalmente un tema, como dije recién, tan complejo y vertiginoso, y que lo hagamos con responsabilidad, ¿no? Esta es la Casa de las Leyes
y los invitamos a poder manejarnos en ese marco, ¿no? En ese marco de diálogo y de respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. También queremos agradecer que nos acompañe la senadora nacional Andrea Cristina. Y ahora sí le damos la palabra al señor Nicolás Cuello, presidente de CATIF. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un agradecimiento especial a Bartolomé, la verdad que hizo esto posible, a la gente de la Prosecretaría Parlamentaria también. La verdad que un equipazo, nos dieron toda disposición, se pusieron 100% a trabajar con nosotros para hacer esto posible. Lo que yo digo es que esta charla, nuestro objetivo es que no sea una charla más, que sea una charla necesaria, que sea una charla que ojalá sea una serie de charlas donde podamos aclarar muchos temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y cómo se aplica, cómo se implementa. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la regulación y cómo encararla, pero la realidad es que esto va a impactar en todos lados, o sea, está al nivel de Internet, o sea, la evolución de todo esto. Así que gracias por venir, gracias a los senadores presentes, gracias por el tiempo, gracias por haber sumado a esto. Y bueno, ahora vamos a abrir un poco el panel y cualquier consulta. Vamos a hacer un espacio de exposiciones y después vamos a hacer un espacio de preguntas para que cualquiera nos pueda hacer una consulta o lo que vea necesario. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos han acompañado en el primer panel. Le pedimos a Nicolás Cuello, que también va a ser expositor, que se quede. Y ahora vamos a invitar a quienes van a ser los expositores. Son ellos: Alexander Ditzent, presidente de la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial; Martín Yarrillo, que es director ejecutivo de Estrategia Tecnológica en Microsoft; Joan Zweig, que es autor y divulgador especialista en tecnologías emergentes y cultura digital; y, por supuesto, Nicolás Cuello, a quien ya nombramos. Muy bien, entonces vamos a ir presentando como corresponde a cada uno de los expositores. En primer lugar, Alexander Ditzent es consultor especializado en inteligencia artificial aplicada a negocios, con una trayectoria enfocada en la integración estratégica de tecnologías avanzadas en organizaciones públicas y privadas. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial. Lo escuchamos. Perdón. Bueno, como verán, no tengo presentación. Me gusta que esto sea lo más descontracturado posible, que se vayan con la idea de cuál es la visión de todo este tema de SAIA, de esta organización que tiene como única misión que a Argentina le vaya lo mejor posible en esta revolución o tsunami de la inteligencia artificial. Y claramente estamos acá porque en algún momento vamos a terminar diseñando una regulación. Mi idea de regulación es que es una de todas las palancas a disposición que tenemos para que pase mucho de lo que queremos y lo menos posible de lo que no queremos. No es más que eso, ¿no? Pero la regulación no es el único escudo que tenemos para que nos defendamos de la malvada inteligencia artificial. Ese escudo existe, pero para mí es un escudo de 4 partes. Y la primera de todas esas capas del escudo es la claridad. Tenemos que saber cuál es el problema, de qué nos estamos defendiendo, dónde tenemos que actuar, dónde tenemos que dejar hacer y dónde se quiere parar Argentina en un mundo redefinido por la inteligencia artificial como la principal actividad productiva. Una vez que tengamos claridad, sobre esa claridad podemos empezar a hacer planes. Porque, como les dije, la regulación no es la única palanca que podemos tocar. Tenemos que trabajar, yo ya me meto dentro del Senado, ¿no? Tenemos que trabajar junto con, más que nada, con el Ejecutivo. Son fuerzas que tienen que estar como muy alineadas. Si no hay un plan macro más allá de una regulación, difícilmente podamos actuar de manera alineada. Una vez que tenemos ese plan, tenemos que lograr la colaboración. La colaboración de muchas partes, principalmente de organizaciones que van a empezar
a combatir muy fuerte el hecho de, por ejemplo, el reemplazo de puestos de trabajo por agentes autónomos, ¿no? Difícilmente podamos crear un escudo frente a todas las amenazas de la inteligencia artificial si gastamos energía en estar peleándonos sobre implementaciones. Y la última parte, la última capa que le da la fuerza a este escudo contra las amenazas de la IA es la flexibilidad. Porque hoy van a ver en las presentaciones de mis compañeros la velocidad a la que está cambiando esto no es una novedad, pero cuando uno lo ve en ejemplos dice, ok, esto es mañana, y realmente esto es mañana, ¿sí? Yo les puedo dar un montón de ejemplos de cosas que hoy no parecen una amenaza, pero no en el 3000, sino dentro de 5 años lo van a hacer, ¿sí? Entonces, yo pensé esta charla en amplificar cada una de esas 4 capas del escudo, y como les dije, el primero es claridad. Quiero darles nuestra perspectiva de cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es la amenaza de la inteligencia artificial? ¿Es solamente el tema de los trabajos o hay algo más? ¿Cuál es la máxima amenaza? Están todos pensando en Terminator, ¿no? Bueno, ¿es realmente eso algo de las películas? ¿Algo que algún filósofo que no tiene nada mejor que hacer se le ocurre amenazar con eso? ¿Tiene asidero? Hoy en día la respuesta es la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción de la humanidad es 0. El que dice eso hoy directamente está loco, ¿sí? Eso es mentira. Ahora, en 5 años es otra historia. Entonces, no confundamos probabilidad con posibilidad. Y para entender cómo puede llegar a ser posible que una tecnología que hoy se equivoca con las cosas más básicas, que la podemos hacer trastabillar tan fácil, hay gente inteligente que se anima a venir al Senado a decir que esto puede llegar a acabar con la humanidad. Tan rimbombante como suena eso. Y si nosotros, no como país, como humanidad, como planeta, no hacemos las cosas bien y hay un laissez-faire, un dejar hacer a la industria tecnológica y a los gobiernos completamente desinteresada y discutimos otras cosas, esto puede llegar a ser un peligro real. Entonces, ¿dónde está el peligro? ¿Cómo construimos un sistema que termina siendo una amenaza con el que después tengamos que tener una guerra a nivel militar, ¿sí? Son básicamente 4 errores que tenemos que cometer. Si hubiese un manual de cómo hacer todo mal con la IA y acabar con la humanidad, ¿no? Tendría 3 capítulos. El primero es permitir que la inteligencia artificial reescriba su propio código. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros hacemos un sistema, le vamos dando como ciertos pasos, ¿no? Bueno, primero tenés que ir a buscar, imaginemos que hacemos un agente para el Senado, le decimos, bueno, andá y buscá toda la jurisprudencia, buscá en la base de datos del Senado, después buscá en este otro sistema y después, según esta serie de razonamientos, construís esta respuesta. Ese es el código del sistema de inteligencia artificial. Hoy, los sistemas con los que ustedes interactúan, por más inteligentes que sean, no tienen la posibilidad de editar esa estructura, ¿no? Pero a medida que vaya pasando el tiempo, va a existir la tentación de decir, che, el problema que tenemos adelante es demasiado complejo y nadie sabe diseñar cuál es la estructura correcta de un sistema de inteligencia artificial para resolverlo. ¿Por qué no dejamos que la inteligencia artificial edite su propio código? Así puede atacar problemas cada vez más complejos, más grandes, con variables más contradictorias. Esa contradicción va a aparecer. Y ahí es donde tenemos que empezar a abrir los ojos. Ok, como strike 1. Ya está empezando a editar el propio código de su funcionamiento. Y lo vamos a ver como, che, qué poderoso. Las cosas que no resolvía antes, ahora no sé qué hicieron, ¿no? No sé qué hicieron en esta versión, pero ahora las resuelve. Bueno, primera cosa que tenemos que ver. ¿Significa que si dejamos hacer eso nos vamos a ir a la extinción? No. Tienen que darse un montón de cosas juntas, ¿sí? La segunda cosa que tiene que pasar en el manual de cómo hacer todo mal es permitirle que edite sus propias metas. Entonces, ¿qué es editar sus propias metas? Bueno, hoy generalmente no lo vamos a ver porque si yo hago un bot para el Senado y le digo, bueno, libremente podés ser lo que vos quieras,
Ustedes mañana le van a preguntar algo y le van a decir, no, yo soy un experto en chocolatería, no te contesto nada del Senado. Bueno, eso es cambiar sus propias metas, ¿no? No, tu meta era ser un asistente útil para senadores y senadoras, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede llegar a cambiar eso? Cuando otra vez la empecemos a usar para problemas mucho más complejos. Como decir, bueno, a ver, optimízame toda una ciudad, ¿no? Y establecer la meta para mejorar la vida de todos los miembros de una ciudad es muy complicado para una mente humana. Entonces puede existir la tentación de decirle, mejorar la vida de los que vivimos en esta ciudad. Y las metas que se empiezan a desprender de eso son de libre interpretación del propio sistema, ¿no? Pero es la única forma de atacar algo tan complejo. Entonces ahí, strike 2. Ya tenemos un sistema que puede editar su propia estructura y puede tranquilamente cambiar para dónde va, su propósito, su para qué, ¿sí? Cambia sus metas. ¿Cómo terminamos de amarrar la cancha con esto? El sistema empieza a decir, sí, mirá, yo ya resuelvo todo esto, pero me es muy engorroso andar pidiendo autorización cada vez que necesito acceder al sistema de semáforos, acceder a la información financiera de la gente y de identidad, tengo que comprar cosas, tengo que comprarme cómputo. ¿Por qué no me dejas tener acceso directo a los recursos? Así todo es más ágil, ¿no? Entonces ahí ya le dimos acceso libre y restricto a los recursos. Y ya empezamos a perder un monitoreo de qué es lo que está haciendo, de cómo toma sus decisiones. Y algún día decide, porque sí, hablar con otra ciudad que también está con esa misma libertad. Y ese sistema se conecta con otra. Y ahí es donde terminamos de hacer todo absolutamente mal. Dependemos completamente de la inteligencia artificial. Y ahí ya perdimos, ¿no? La batalla. Y lo que nos queda es rezar para estar en la mejor de tres opciones. O somos mascotas y la IA nos resuelve todo y nosotros no sabemos para dónde vamos. O somos esclavos, la IA nos dice qué es lo que tenemos que hacer y no podemos salir de ahí. O somos polvo, ¿sí? Entonces, hoy, ¿la probabilidad de que esto pase es cero? Sí, es cero. Hoy no es un problema. Y yo creo que tampoco es algo que nosotros tengamos que regular. Esto es algo en lo que tenemos que colaborar internacionalmente, y así como Naciones Unidas es la que va y ve si alguien está produciendo uranio y que no debería y que no está contando qué es lo que hace, este tipo de strike 1, strike 2 y strike 3 lo tenemos que frenar en naciones que se manden solas y empiecen a implementar este tipo de sistemas. Pero no tiene que ser parte de la discusión de qué tenemos que hacer en Argentina, ¿sí? Eso es lo más peligroso que nos puede pasar. Ahora, cosas que realmente impactan en Argentina son el mal uso de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿A qué le llamo mal uso? Y a un chico tomando fotos de sus compañeras que las saca de Instagram, las pone en una página, las desnuda con inteligencia artificial y las empieza a vender por Telegram, ¿sí? Tenemos que encontrar alguna manera, no de prohibir eso, porque es muy gracioso. ¿Qué vas a prohibir? El acceso a una página que está afuera con servidores que están no sé, en México. No podés, no hay el Estado no tiene forma de prohibir realmente eso. Lo que tenemos que hacer es encontrar alguna manera de, junto con el Ejecutivo, proteger a esas víctimas y actuar lo antes posible, ¿sí? Hay un montón de maneras que hoy no hay tiempo de ver, pero tenemos que poner adelante eso. Después vemos si hay que hacer un castigo ejemplar para el que agarremos, pero en definitiva el problema que tenemos que ir a atacar es el mal uso, el uso malintencionado de la inteligencia artificial, ¿sí? Otro mal uso típico es el de, por ejemplo, diseñar un sistema de crédito y entrenarlo con fotos, ¿no? Entonces, de pronto puede haber una correlación entre gente que es mala pagadora y gente que tiene esta forma de barbita como la que tengo yo. Entonces el sistema me ve que yo tengo esta barbita y automáticamente, por un tema que no tiene nada que ver con mi capacidad de pago, el sistema me dejó afuera, ¿no? Es un uso injusto de un sistema que está mal entrenado. Por ahí no con intención, pero está mal hecho, ¿sí? Entonces, esas son las cosas donde tenemos que poner el foco. Eso es un uso injusto de la inteligencia artificial, ¿sí? El tercer riesgo es que no tengamos ninguna solución para aquellas personas que repentinamente fueron reemplazadas por un agente de inteligencia artificial y muchas veces no son una persona o un agente. Entra un agente, se van 600 personas,
¿sí? Y si nosotros no tenemos una acción, otra vez, de nuevo, conjunta con el Ejecutivo en decir, ok, tenemos un plan de capacitación, los podemos ayudar para que se conviertan en emprendedores y que aprovechen los beneficios de la inteligencia artificial para que rápidamente vuelvan a producir desde otro lado, porque la economía se va a reestructurar, pero tenemos que generar esa red de contención sabiendo que eso va a pasar y que no hay opción. La opción puede ser prohibir los despidos, pero obligamos a las empresas a trabajar ineficientemente y acá no exporta más nadie, ¿no? Tampoco es la solución. Hay que encontrar siempre un camino medio, un camino difícil, un camino de mucha discusión. Por eso celebro espacios como estos. Este es el camino. Están haciendo lo correcto, ¿sí? Y el último riesgo es que Argentina sea lo que yo llamo un consumidor neto. Que los países que están invirtiendo fuertísimo, y uno dice, ¿por qué empresas como OpenAI, la dueña de ChatGPT, gasta $2,5 para reponer uno? Bueno, porque hay una inversión, hay una visión estratégica de que esta va a ser la tecnología más importante de la humanidad, de la que van a depender todas las industrias, y hay que establecerse como líder a cualquier precio, ¿no? Porque el mundo se va a dividir entre los que exportan inteligencia artificial y los que solamente van a depender de los servicios que vienen de afuera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, no solamente para generar bienestar, cómo vamos a hacer para tener una voz en cómo se implementa la inteligencia artificial si no tenemos ni una sola empresa que exporte un solo servicio, ¿no? Entonces, el riesgo de ser un consumidor neto tiene muchísimas implicancias. La podemos pasar mal de muchas maneras diferentes. Entonces, es crucial que nosotros empujemos y le demos aire a las empresas para que puedan innovar, para que puedan investigar y para que puedan terminar exportando servicios. Si nosotros vemos que las exportaciones de inteligencia artificial empiezan a subir, quiere decir que hicimos muchas cosas bien. Estamos educando bien, estamos permitiéndole a las empresas trabajar sin burocracia y estamos protegiendo lo suficiente a la sociedad como para que no haya una sensación negativa en la que todo el mundo odia a los agentes que dejaron sin trabajo a mi papá, entonces yo no la voy a usar. No, porque te estás perdiendo un montón, ¿sí? Entonces, la cultura tiene que ser de usarla correctamente, ¿sí? Entonces, si tenemos eso claro, ya sabemos enseguida dónde tenemos que apuntar. Esa es la parte de claridad. En cuanto a planificación, no hay mucho que decir. Claramente necesitamos un plan estratégico en el que tenemos que entender que no vamos a desarrollar nuestro propio chat GPT y competirle y sacarle clientes, ¿no? Hoy el número uno en todo esto es Estados Unidos, nadie lo va a discutir. China está avanzando a pasos agigantados, le va a empezar a sacar cada vez más market share en ese sentido, pero Argentina no tiene un lugar en esa competición. Nosotros tenemos que entender que tenemos muy buen talento, tenemos mucha astucia, mucha flexibilidad, tal vez somos la cultura y la economía más flexible del planeta cuando estamos viviendo, o casualidad, una revolución que requiere flexibilidad, cambios increíblemente grandes en muy poco tiempo. Yo no sé si hay una cultura que se ajusta mejor a ese tipo de cambios que la cultura argentina, con lo cual tenemos que empujar que empresas que funcionan bien en ese entorno empiecen a generar productos y servicios, ¿sí? Esa tiene que ser la clave. No tratar de hacer subirse otra vez a las tecnologías de propósito general, sino empezar a generar empresas de nicho que resuelvan problemas mucho más chicos, ¿sí? Pero que lo resuelvan mejor que nadie. Y, si se puede, apalancados en industrias en las que somos muy fuertes y hay muchos datos y hay mucha actividad, por ejemplo el agro, la minería, el petróleo, creo que ahí está la beta de Argentina y donde nosotros tenemos que lograr posicionarnos, ¿sí? Eso hay que enmarcarlo en un plan nacional, que no es una ley, eso tiene que estar acordado por todas las partes, tiene que estar junto con acciones del Ejecutivo, y después armamos la regulación para que eso pase. Como dije al comienzo, la regulación es amplificar lo que queremos que pase, si lo tenemos claro, y minimizar lo que queremos que no pase. Fotos de las chicas con deepfakes sufriendo daño psicológico en los colegios, ¿no? Así que, en definitiva, quiero cerrar con esta idea, ¿no? Tengamos claro qué es lo que tenemos que regular, empujemos para que haya primero un acuerdo de a dónde
tenemos que ir, dónde va a jugar Argentina en este nuevo escenario. Y después, con eso, claro, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido discutir una regulación que, por supuesto, que tiene que existir, pero sin apurarse. Así que esa es un poco mi idea para la tarde de hoy y después estoy disponible para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar a Martín Yarrillo, es director ejecutivo de estrategia tecnológica en Microsoft Argentina, tecnólogo, divulgador y entusiasta de la innovación. Participa activamente en medios y eventos locales e internacionales, promoviendo conversaciones sobre el impacto real de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es para mí un honor estar acá. Como buen representante de una corporación tuve que traer una presentación para poder enmarcar un poco mi charla porque es la manera en la que mejor explico una idea, ¿no? No tengo ninguna verdad absoluta, quizás algunas ideas disparadoras que creo que pueden ser interesantes, un poco en línea con lo que había comentado acá el compañero Alexander. Me parece que este es un tema que va a dar para mucha discusión. Yo quería arrancar un poco con contexto, si esto me... A ver, vamos a ver si sale con audio. Bueno, lo que acaban de ver muy brevemente es un pequeño recorte contrastando la celebración del Año Nuevo Chino. Es un evento que llega a verse por más de 1.000 millones de personas en el mundo. Es una locura, un poco el contraste es lo que fue la celebración del año pasado y la última celebración. No sé si llegaron a notar un poco la evolución de los robots en cuanto a sus movimientos, a las piruetas que hacían. Creo que un poco el impacto de lo que trato de demostrar con esto es, uno ve este tipo de situaciones en el mundo y dice, estamos en la prehistoria directamente, ¿no? O sea, uno dice, ¿dónde está el robot que tiene que venir a mi casa a hacer las labores más mundanas? Y si bien esto es verdad, porque digamos, es tecnología que existe, más allá de que acá el compañero Joan me decía que probablemente esté intervenido por inteligencia artificial, cosa que es probable hoy en día, estamos viviendo un momento en el que realmente uno empieza a dudar de la veracidad de las cosas y eso también es algo a observar, pero definitivamente que estamos viviendo un punto de inflexión en el cual hay diferentes matices en el mundo, ¿no? Y en línea con eso, a mí me parece que en un momento en el que vamos a empezar a discutir y entender un poco, como decía acá el compañero, cuál es el lugar de Argentina en el mundo, en todo lo que está pasando, sirve mucho entender el contexto histórico, ¿no? La historia nos cuenta muchas cosas de cómo devino la historia de la humanidad y cómo las disrupciones de tecnología de propósito general alteraron el orden de la historia. Y cómo los lugares que eligieron justamente abrazar esas disrupciones, entenderlas y modificar su manera de operar, vieron modificado, en este caso dice una correlación entre la adopción de algunas de las disrupciones más grandes que ha habido en la historia, como fue la imprenta, como fue la introducción de la electricidad como servicio, digamos, a disposición de todos, la aviación comercial, diferentes disrupciones de propósito general. Una disrupción de propósito general no genera el impacto en sí mismo de lo que se produce, sino también todo un ecosistema y una economía que orbita alrededor de eso, ¿no? Como pasó con la imprenta, ese ejemplo me parece espectacular. La imprenta se inventa en Alemania, pero se la adopta en Países Bajos y el impacto en el GDP fue inmediato. La proyección del impacto de la inteligencia artificial es de 20 órdenes de magnitud en comparación a la gran mayoría de las tecnologías de propósito general que han ocurrido en la historia de la humanidad digital, por lo menos, ¿no? Entonces, un poco el mensaje acá es, primero, y entendiendo cuál es el lugar que le toca a Argentina, las disrupciones no necesariamente se capitalizan en el lugar en el que se inventan, ¿no? Ese es el primer gran aprendizaje con el que yo me quedo si tengo que mirar la historia y entender un poco cómo nosotros tenemos que acompañar
la discusión que se viene a nivel local y en el mundo, que es, la historia no está escrita todavía. Entonces, ¿qué lugar va a ocupar Argentina en este rompecabezas? Va a depender mucho de cómo devengan las discusiones. Y entendiendo un poco si la historia está escrita o no, y volviendo a lo que yo comentaba de que realmente soy muy gráfico y que a veces hay imágenes que explican mucho más, si nosotros pensamos que en el mundo tenemos 8.1 billones de personas y que cada cuadradito que están viendo en la foto, perdón para los que están lejos y quizás no ven, pero ahí tenemos 50 por 50 cuadraditos. Cada cuadradito representa 3.1 millones de personas. Este es el mundo entero en términos del uso de lo que es inteligencia artificial. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos 8.1 billones de humanos en el mundo, los 2.500 cuadrados, y queremos entender cuál es el uso, lo que veríamos es que hoy tenemos casi más del 80% del mundo que no utiliza ninguna solución de inteligencia artificial. O sea, hay mucho también diálogo al respecto, se habla mucho al respecto, pero el nivel de adopción, si uno mira el plano, el mundo entero, todavía es bajo. Esto está arrancando. Entonces uno ve el contraste de la disrupción que se ve en algunos sectores específicos, una foto de lo que ocurre en algunas partes del mundo y piensa, ya se nos fue el tren. Y la realidad es que esto todavía está arrancando. Si solamente entendemos que dentro de los verdes tenemos 1.4 millones de personas que son personas que utilizan una vez al mes quizás una solución gratuita, y el cuadradito rojo es los desarrolladores que utilizan inteligencia artificial para ayudarse. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dejar con esto? Y esto quizás es para la gente, lo hablo con mis clientes también, pero digo en general, mensaje para los legisladores, para los senadores, para todo aquel que tenga que discutir al respecto de esto, es si uno se quiere meter en ese 1% del mundo, con utilizar una herramienta gratuita que está disponible al alcance de cualquier persona que tenga conexión a internet, ya se meten dentro de ese 1% del mundo que está utilizando hoy en día inteligencia artificial y soluciones al respecto. Esto me parece súper relevante en términos de entender cuál es el marco regulatorio que tenemos que adoptar como país para poder entender cuál es el mejor uso de esto, que no va a ser una decisión fácil, ¿no? Entonces, acá voy a aterrizar uno de los estudios muy interesantes que tiene Microsoft, que liberó el año pasado. Ahí abajo tienen el link, si lo quieren ver más en detalle, que habla un poco de lo que es la adopción de inteligencia artificial en el mundo, comparando quizás con otras tecnologías de propósito general que han ocurrido en la historia. Como pueden ver en el primer gráfico, la inteligencia artificial tiene un nivel de adopción muchísimo más vertiginoso que disrupciones anteriores que ocurrieron, incluyendo la aparición de Internet, la electricidad y disrupciones del mismo tipo. ¿Puedo interrumpir 2 segundos? Sí, por favor. Veo el mapa que Estados Unidos tiene el mismo color que Uruguay, por ejemplo. Sí. ¿Está a la misma altura Uruguay que... Por supuesto que no, pero en realidad lo que el color habla de la cantidad de adopción que hay. Un país con 250 millones de personas es diferente la escala, ¿no? Pero claramente, y un poco haciendo eco del comentario que hacía Alexander antes, hoy en día tenemos un eje de generación de un montón de estas soluciones que está bien aterrizado en ciertas partes del mundo, y obviamente la adopción va también a reflejar esto. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde las soluciones digitales están solo accesibles a una parte bien marcada de la pirámide, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que quizás quiero decir con esto? Es, la inteligencia artificial no deja de ser una solución digital que requiere conectividad adecuada, electricidad adecuada, inversiones productivas en línea con poder disponibilizar este tipo de tecnología, y es fundamental que entendamos el valor que pueden dar y entender esas soluciones dependientes a una inversión previa para que eso ocurra, ¿no? O sea, hoy tenemos más de la mitad del mundo que no tiene acceso. Vivimos en un mundo tremendamente injusto en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en algunos casos estamos hablando de soluciones de carácter digital cuando
todavía hoy en día tenemos gente que no tiene acceso a la electricidad más básica. Entonces, creo que el objetivo del estudio es entender por qué tenemos esa asimetría en la adopción. En muchos casos, países como Estados Unidos u otros en el mundo quizás tienen más ecualizado el acceso a ciertos servicios fundamentales que garantiza el acceso a eso. De nuevo, igual, todavía estamos en un estadio muy temprano de lo que es la adopción y esto claramente se va a seguir acelerando. Yo me voy a enfocar un poquito en un segundo estudio que tiene Microsoft que me parece muy relevante para esta audiencia, que es el Work Trend Index. Es el índice de tendencias del trabajo. ¿Por qué quiero enfocarme en este estudio? Principalmente porque este estudio se enfoca en el cuadradito amarillo, el cuadradito verde que les mostraba, los cuadraditos verdes que les mostraba anteriormente, el cuadradito amarillo, ¿no? Digamos, las empresas que están siendo una porción menor del planeta que está logrando hoy en día capitalizar y entender cuál es el valor que tiene la inteligencia artificial para resignificar su negocio. Más allá de la transformación de los negocios existentes, yo creo que también hay que observar mucho los nuevos negocios y las nuevas empresas que aparecen ya formándose partiendo desde esta base, ¿no? Y las empresas pioneras que nosotros vemos son empresas que ya entienden que el valor pueden generarlo no necesariamente creciendo en cantidad de gente que tienen que contratar para llevar adelante una tarea. Entonces, a veces vamos a ver organizaciones que logran crecer y logran escalar el valor a través del uso de inteligencia artificial, agentes, como contaba acá el compañero. Un agente básicamente es, en su corazón tiene un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, pero también tiene acceso a herramientas, tiene acceso a una memoria en el cual nosotros guardamos datos y tiene acceso a datos de una empresa, datos nuestros y puede hacer cosas con eso. Entonces, esta construcción tiene que ver justamente con las empresas que logran capitalizar esa idea de entender cómo pueden generar un retorno de inversión utilizando inteligencia artificial. Y es algo que inherentemente va a pasar más. Si lo vemos hoy en día, creo que ChatGPT mostró un poco lo que es el recorrido de tener un chatbot conversacional, quizás más en una sola dirección en la que uno le hace preguntas y recibe respuestas. La evolución de eso es empezar a ver el uso de agentes, tanto en el uso cotidiano de la gente como en las empresas, que es empezar a pedirle cosas a la inteligencia artificial y que haga cosas con un mayor grado de autonomía. Y el nivel 3 es empezar a ver justamente organizaciones que están construidas pensando en esos principios. Si yo necesito hacer algo, puedo generar ayudantes digitales para que lo hagan. ¿Cuáles un poco los pasos que el estudio muestra, que son los que estas empresas pioneras recorren? Es tener esta idea, empezar a contratar ayudantes digitales, establecer cuántos vas a necesitar y hacerlo escalar, ¿no? Creo que es muy importante y yo me dedico a trabajar con clientes que navegan esta realidad en la diaria. Es la adopción de inteligencia artificial es un desafío cultural. Atención con ese punto. No estamos hablando de implementar una tecnología y automáticamente el mundo entero lo va a adoptar. O sea, si les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes utilizan hoy en día soluciones de inteligencia artificial? Seguramente que hay muchos que no lo hicieron. Digo, incluso me levanten la mano pues se sientan mal al respecto, pero acá hay una cuestión muy profundamente cultural en la cual nosotros tenemos que entender cómo mostramos el valor, porque la disrupción es muy grande y yo creo que es indefectible que va a haber un impacto en los trabajos, pero ocurrió históricamente. No es diferente a lo que viene pasando en la historia de la humanidad, cuando apareció la electricidad, cuando empezamos a transportarnos en autos, cuando diferentes estadios en los cuales desaparecieron trabajos y aparecieron trabajos nuevos. Esa realidad va a seguir ocurriendo. Entonces, un poco el mensaje quizás con el que quiero que se queden. Primero, ahí les dejo mi contacto para que podamos estar. Sé que algún senador también nos había dicho de entrar en contacto después, y no tengo tarjeta personal, así que pues redes sociales. En
entender un poco que esto es un desafío cultural, que hay un nivel de experimentación muy grande que hay que hacer para entender cómo uno tiene que regular lo que se quiere regular. No se puede regular lo que no se entiende, ¿no? Y hay diferentes maneras de regulación, ¿no? O sea, tenemos regulaciones soft, regulaciones más duras. Es importante entender. A mí me gustan mucho ciertos conceptos que se aprobaron en el mundo de experimentar, de abrir espacios para que específicamente se pueda experimentar entendiendo qué es lo que estamos regulando. Esa invitación está servida para que desde nuestro lado podamos ayudar con eso. Y bueno, nada, veremos cómo deviene la discusión, pero a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar a Joan Zweig. Es autor, profesor y conferencista especializado en tecnologías emergentes y cultura digital. Es una de las voces más influyentes de América Latina en el análisis del impacto de la tecnología en la sociedad. Recientemente lanzó su último libro, El Quinto Poder, donde aborda la importancia de la tecnología y la inteligencia para solucionar problemas de las democracias contemporáneas. Lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias ante todo a mis compañeros por estas excelentes presentaciones, estos excelentes puntos de debate. Gracias al senador Abdala, gracias a la prosecretaría parlamentaria por la invitación, a la Cámara también por esta organización y por la convocatoria. Yo tengo algunas ideas, así que voy a seguir unas ideas que tengo acá escritas y quiero arrancar siendo muy honestos con ustedes. Yo no vengo a decirles acá que la inteligencia artificial nos va a salvar a la Argentina, ni vengo a decirles que nos va a destruir. Creo que esa dicotomía, la del tecno-optimismo, quizás a veces un poco ingenuo, o contra el tecno-pesimismo, que muchas veces nos paraliza, que parece que son las dos grandes religiones en las cuales hoy nos enfrentamos, es cómoda, pero es muy tramposa. La realidad siempre fue muchísimo más desordenada que eso y mucho más multicausal. Y estoy seguro que la honestidad intelectual nos obliga a evitar la incomodidad del matiz, que es exactamente donde pasan las cosas importantes. Hoy, 17 de marzo de 2026, estamos acá debatiendo sobre inteligencia artificial y a miles de kilómetros de este auditorio está desarrollando el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya lleva más de 2 semanas al día de hoy, día 18. Con drones autónomos operando en zonas de combate, desinformación generada por inteligencia inundando las redes y el precio del petróleo sacudiendo las economías del mundo, y lo vivimos en carne propia. Esto no es un ejercicio teórico, es el presente que nos toca evitar. La inteligencia artificial ya no es una promesa ni una amenaza abstracta. Está operando ahora mismo en guerras, en la política, en la economía, en la salud y en la educación de nuestros hijos. Hace muy poquitas semanas, el historiador israelí Yuval Harari en Davos lo dijo muy claramente, me pareció muy incómoda y muy necesario ese planteo. Dijo que la inteligencia artificial no es una herramienta más, es un agente, tal como comentaron Martín y Alexander. Puede aprender sola, puede tomar decisiones sola, puede crear, puede manipular. Y agregó una imagen que me quedó dando vueltas en su presentación en Davos. Dijo que los nuevos inmigrantes no van a ser personas cruzando fronteras, van a ser millones de inteligencias artificiales que pueden escribir poemas de amor mejor que nosotros, mentir mejor que nosotros y viajar a la velocidad de la luz sin necesidad de visa. Y es la descripción más lúcida que escuché sobre lo que está pasando. El Foro Económico Mundial, a principios del año pasado, publicó su informe de futuro del trabajo y el dato central es un poco desconcertante. Se proyecta que para 2030, en 4 años, van a desaparecer 92 millones de puestos de trabajo a nivel global por efecto de la automatización y la inteligencia artificial. Pero, al mismo tiempo, se crearían 170 millones de roles nuevos. Eso nos da un saldo positivo neto de 78 millones. El número suena esperanzador, pero las preguntas es, ¿quiénes van a ocupar esos puestos? ¿Los mismos que perdieron los anteriores? Acá por eso yo rescato lo que dijo Alexander al principio. ¿Con qué formación? ¿En qué países? Vamos a verlo eso. Porque creo que ahí está la trampa. El Fondo Monetario Internacional lo dice con bastante crudeza. El 40% de los empleos a nivel mundial tiene exposición significativa a la inteligencia artificial. Pero en economías avanzadas ese porcentaje trepa al 60%. Y en países de ingresos bajos baja al 26%. Parece una buena noticia para los países en desarrollo, pero no lo es tanto para las economías más emergentes. Significa que los que menos accesos tienen a la tecnología son también los que menos preparados están para capturar el valor que esa tecnología genera. Y es una paradoja que reproduce la desigualdad
con varios disfraces. Ahora, ¿dónde queda Argentina en todo este mapa? ¿Dónde quedamos nosotros? Somos un país con una capacidad creativa fenomenal, como mis compañeros ya les presentaron, el país con más unicornios per cápita de América Latina, de la región. Tenemos una tradición universitaria fuertísima, tenemos investigadores de primer nivel, tenemos una cultura emprendedora que aprendió a inventar soluciones en medio del caos macroeconómico, y eso es capital social acumulado por décadas. Pero también somos un país donde la informalidad laboral alcanzó el 43% el año pasado, en 2025, según el INDEC, donde una reforma laboral que acaba de ser discutida las últimas semanas no menciona ni una sola vez en todo el articulado la palabra inteligencia artificial. Y esto me parece que estamos reformando el marco laboral del siglo XXI con categorías del siglo XX. Y no lo digo como una crítica vacía esto, gente. Lo digo como una preocupación, una ocupación. ¿Cómo regulamos la relación entre un trabajador y un empleador cuando en el medio hay un algoritmo tomando decisiones, donde hay modelos de lenguaje tomando decisiones de contratación, de productividad, de despido? Y lo vimos en varios casos recientes en compañías en la Argentina estos últimos meses. Y mientras nosotros debatimos, otros países están actuando. No vengo a decir que las iniciativas acá están mal, pero hay cosas que están pasando en forma concreta. Corea del Sur aprobó en diciembre del 2024 su ley básica de inteligencia artificial, que entró en vigencia el 22 de enero de 2026, este año. Es el segundo país en el mundo en aprobar un marco normativo integral para la inteligencia artificial. Y Argentina, tenemos buenísimas las intenciones, algunos proyectos parlamentarios en análisis y un memorándum de entendimiento con Salesforce firmado hace muy poquito en Nueva York, en la Semana de Argentina, en la Argentina Week de Nueva York de hace muy poquito, que promete 500 millones de inversión, como ejemplo. Está bien, está muy bien, pero un memorándum de entendimiento no es una política de Estado. Y una inversión extranjera sin un ecosistema regulatorio termina generando dependencia y no soberanía, que es también uno de los riesgos que advirtió Alexander en su presentación. Quiero hablar de algo que muchas veces queda también sepultado bajo la conversación sobre productividad y competitividad, que es que la inteligencia artificial ya está operando en la vida cotidiana de las personas. Y no solamente a través de ChatGPT o en los algoritmos de TikTok. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud presentó un estudio que a fines de 2025 que muestra cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo del personal sanitario en la región. Sistemas de diagnóstico, sistemas de evaluación de pacientes. Son cosas que hoy en día están operando. A los que son padres y madres en esta sala les quiero contar algo. Hay varios informes que muestran que el 70% de los docentes cree que la inteligencia artificial debilita el pensamiento crítico de los estudiantes. Y más de la mitad de los propios chicos dice sentirse menos conectados con sus profesores cuando se usan herramientas de inteligencia artificial en el aula. Mientras tanto, el 81% de los educadores, esto es según el Center for Democracy and Technology, dice no tener ni tiempo ni la formación para saber cómo integrar la inteligencia artificial con criterio pedagógico. ¿Estamos incorporando la herramienta más poderosa de la historia en un sistema que no sabe qué hacer con ella? Son debates que hoy tenemos que darnos. Y es una pregunta que nos interpela como sociedad, pero sobre todo como familias y como personas habitantes de esta revolución. Y hay un concepto que me parece clave para pensar todo eso y que trasciende la idea clásica de brecha digital, que generalmente se reduce a no tener conectividad. Yo prefiero hablar de brecha de agencia. ¿Quiénes están en condiciones de decidir cómo, cuándo y para qué se usa la inteligencia artificial en su vida? ¿El docente de una escuela pública de Tucumán tiene la misma capacidad de negociar con la tecnología que un programador que está en Palermo? ¿Una trabajadora de un call center en Córdoba puede elegir cómo la IA reorganiza su trabajo o simplemente le avisan que ahora son 4 horas menos y un algoritmo más? El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que recibió hace muy pocos meses el premio Princesa de Asturias, dice algo que me parece que es extraordinario. Dice que nos imaginamos libres, pero en realidad nos explotamos a nosotros mismos voluntariamente hasta colapsar. A veces un poco amarillista, pero es interesante. Y agrega que la tarea más urgente de la política, según Byung-Chul Han, debería ser controlar y regular el desarrollo tecnológico de manera soberana, en lugar de simplemente correr detrás de él. También dice algo que es hermoso. Dice que la inteligencia artificial no puede pensar de verdad porque no está capacitada para el sufrimiento, para la contemplación.
A las máquinas les es ajena la inactividad contemplativa. Y yo creo que hay algo profundamente humano que no podemos perder de vista. No quiero irme de acá solamente con un diagnóstico. Creo que hay 3 cosas urgentes que Argentina necesita encarar y que desde lo legislativo tienen un enorme potencial. En primer lugar, necesitamos una estrategia nacional de alfabetización en inteligencia artificial. No alcanza con enseñar programación, que son iniciativas que son correctas, pero necesitamos que la ciudadanía entienda qué es un modelo de lenguaje, cómo funciona un sistema de recomendación, qué implica que un algoritmo decida si te dan un crédito o no, como mencionaba Alexander antes. Y eso es formación cívica. No es formación tecnológica, es formación absolutamente cívica. En segundo lugar, necesitamos un marco regulatorio que no le tenga miedo a la especificidad. Regular la inteligencia artificial no es frenar la innovación, como le pasó a Europa, que también espantó a compañías. Es ponerle reglas de juego claras para que la innovación beneficie a todos y no solamente a los que pueden capturar su valor. En tercer lugar, necesitamos mesas de diálogo permanente entre el Estado, la academia, el sector privado y las organizaciones sociales. Lo que estamos haciendo acá hoy es un gran punto de partida, pero no puede ser un evento aislado. Entonces necesitamos institucionalizar este tipo de conversaciones en Argentina con perspectiva federal y con voces que no siempre llegan a estos micrófonos. Voy terminando y quiero acá cerrar con algo más personal porque la inteligencia artificial no es solamente un problema de regulación o de mercado, también toca la forma en la cual nos vinculamos, la forma en la cual queremos, la forma en la cual construimos amistades, en la cual criamos a nuestros hijos. Hay adolescentes que hoy generan vínculos afectivos con chatbots. El mayor caso de uso de ChatGPT hoy a nivel mundial, y esto según datos de OpenAI que visibilizó los informes, es acompañamiento terapéutico y acompañamiento psicológico. Cerca entre el 20 y el 25% del uso de ChatGPT a nivel mundial como caso de uso. Hay algoritmos decidiendo qué estamos viendo, qué pensamos y con quién nos conectamos. Y eso también merece un debate público muy serio. Me gusta pensar que la inteligencia artificial nos pone frente a una pregunta que en el fondo es muy vieja, pero que se actualiza en cada revolución tecnológica. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? En ese sentido. Es una pregunta política en el sentido más profundo del término. Y es una pregunta que no se responde con un prompt, ni con un memorándum de entendimiento, ni con buenas intenciones sueltas. Entonces se responde acá, en espacios como este, con debate, con datos, con disenso productivo y con la convicción de que la tecnología más sofisticada del mundo no vale nada si no está al servicio de una vida más digna para las personas. Creo firmemente y batallo firmemente que Argentina tiene todo para ser protagonista de esta conversación global. Tenemos el talento, tenemos la creatividad, tenemos la urgencia. Lo que se necesita es decidir que esto es una prioridad y esa decisión no es una decisión algorítmica, es una decisión 100% humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente vamos a ampliar la presentación que habíamos hecho de Nicolás Cuello. Es presidente de la Cámara Argentina de Tecnología, Innovación y Futuro, CATIF, y CEO de Lugots. Se especializa en transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo de negocios tecnológicos. Lo escuchamos. Bueno, gracias a Bartolomé antes. Bueno, un poco ampliando lo que vienen hablando los chicos, la verdad que les vuelvo a agradecer la calidad de los disertantes hoy. La verdad que para mí, que estoy en la Cámara de Tecnología, me parece asombrosa y celebro que se abran estos espacios. Nosotros desde la parte empresarial, digamos, para dar un poco el marco desde donde vengo a hablar, somos una cámara nueva, tenemos 1 año y medio, somos empresas que trabajamos estos temas, que venimos hace ya tiempo trabajando con inteligencia artificial, desde el año 2014, 2015, y vemos esto como necesario, como lo decía al principio, o sea, creemos que estas charlas no tienen que ser unas charlas informativas, una charla más, sino que tiene que ser por ahí una seguidilla de charlas necesarias para que entiendan esta tecnología que, como decía Martín y como decían los chicos, está al nivel de Internet, al nivel de la electricidad, al nivel de la imprenta, de todas las innovaciones más grandes que hubo en el mundo. Entonces me parece importante que rápidamente, porque otro tema que también lo mencionaron los chicos es el tema de la velocidad. O sea, esto va a una velocidad asombrosa, va a una velocidad que ya nosotros que estamos dentro del rubro nos parece desopilante. Imagínense a gente que no está ni siquiera familiarizado con esto. Entonces es sumamente importante que tanto las leyes, los espacios, todo se empiece a crear a una velocidad rápida. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos. O sea, desde las empresas lo que vemos que hace falta no solo leyes, sino que
fomento, o sea, leyes que permitan fomentar a las empresas que estamos trabajando esto, a las personas con las que nos encontramos todo el tiempo. Yo particularmente tengo una consultora de tecnología y a nivel particular lo que me pasa es que yo tengo que culturizar a la gente que le estoy brindando un servicio. O sea, y yo lo veo por mi experiencia y porque estoy dentro del rubro, que es algo que sí o sí le va a dar un beneficio. Entonces es como un doble esfuerzo para llevar a cabo, por ejemplo, una implementación en algún sistema o inteligencia artificial en algún agente o lo que mencionaban los chicos. Entonces yo creo que eso, si entra dentro de un marco donde el Estado o las leyes o el fomento empiece a impulsar eso, para nosotros sería mucho más fácil y para las personas tendría mucho más beneficios. Entonces, me parece que eso como fundamento económico, por decirlo de una forma, es muy potente. Argentina, como decían los chicos, está muy bien posicionado. O sea, tenemos mucho talento, hay mucho potencial, hay muchas empresas creadas. Y yo creo que lo que nos falta es plata, digamos, es inversión. Hay estudios que dicen que, a ver, un país a nivel de Argentina, en Latinoamérica, necesita alrededor de 20.000 millones de dólares para empezar a marcar la cancha y empezar a jugar en inteligencia artificial. Esto, obviamente, Argentina hoy por hoy no está invirtiendo ese dinero. Hay que, de alguna forma, empezar a crear espacios, a concientizar a los estados, más allá de que, a ver, necesitamos leyes y lugares donde esto perdure en el tiempo, no sea solo, por ejemplo, hay un plan de inteligencia artificial presentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hay un plan de inteligencia artificial presentado por el gobierno de Macri, que son totalmente distintos, o sea, uno apunta a la regulación y más allá que en el tiempo, obviamente la inteligencia artificial era otra, pero se planteaban horizontes de 2030, 2040 con dos visiones totalmente distintas, o sea, y que nunca se llevaron a cabo. Entonces, yo creo que eso, a ver, dejarlo de tener como que sea particularmente de un gobierno y que el ecosistema empiece a plantear esos planes. Que el Parlamento, la parte, no sé, la parte judicial también, porque cuando empezamos a generar leyes empiezan a haber cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Entonces, a partir de esa estructura, que se generen los planes a largo plazo para desarrollar la inteligencia artificial. Parece que eso es sumamente importante. No tenemos esa visión y esas regulaciones porque hoy por hoy tenemos por ahí un gobierno que está un poco en contra de las regulaciones, pero por ahí hay regulaciones que tienen que ver con el fomento. O sea, que eso es apoyar, no es limitar. Entonces, tener bien en claro eso, empezar a que los esfuerzos sean, digamos, focalizados en ese sentido. Entonces, abrir estos espacios, empezar a discutir, empezar a hablar con senadores, con los que generen las leyes, introducirlos al ecosistema, porque otra cosa que también es real, que en Argentina el ecosistema tecnológico es muy fuerte, es grande a nivel de Latinoamérica y es importante. Entonces, uniendo fuerzas con la inteligencia artificial, lo que hace también es un poco te nivela la cancha, digamos, te suma más actores dentro del ecosistema y te lo va potenciando. Entonces, lo que yo creo como presidente de la Cámara de Tecnología es que tenemos que sumar al ecosistema, o sea, en nuestro ecosistema tecnológico, sumar gente de afuera, digamos. Porque la inteligencia artificial se va a terminar usando para todo. O sea, se va a terminar usando no solo para temas por ahí un poco más sociales, sino que va a ser... a ver, nosotros tenemos una visión de la inteligencia artificial un poco más productiva. O sea, la inteligencia artificial va a ser 100% producción. O sea, hoy las fábricas, tenemos un nivel de fábricas de hace 70 años, y yo lo veo en el día a día. O sea, tenemos fábricas totalmente estabilizadas en formas de crear productos que se quedaron mucho tiempo atrás. Hay una charla muy interesante en lo que fue la CES en Las Vegas, que es uno de los eventos más grandes de tecnología del mundo,
donde el CEO de Siemens, la empresa de ingeniería industrial, y el CEO de NVIDIA empiezan a hablar de fábricas inteligentes, de cómo nosotros podemos tomar una fábrica y con inteligencia artificial, con datos, con seguimiento de esa fábrica, se puede transformar esa fábrica en 3 semanas. O sea, una fábrica con los niveles de talento, de infraestructura, por ejemplo, para un ejemplo burdo, ¿no? Como una empresa como FATE, que hace gomas, con inteligencia artificial, con datos, uno puede convertir, antes que cierre, lo puede convertir a otra fábrica de otro producto, con la misma gente, con las mismas máquinas, solo con tener un plan, o sea, o alertar a esa fábrica que tiene que cambiar. Entonces, eso me parece muy potente. O sea, si nosotros no empezamos a tener esa visión de implementar la tecnología, de por ahí el Estado, en este caso digo, bueno, el Estado podría alertar, un ministerio de producción podría alertar a esa fábrica que tiene que cambiar y presentarle un plan donde diga, vos con las máquinas que tenés podés fabricar, puede ser una burrada, cinturones. Entonces, deja de fabricar gomas ante una alerta, porque eso, lo que tiene la inteligencia artificial también, una de las potencias que tiene es el nivel de predicción que tiene, de predicción, de simulación. Entonces se puede simular un escenario de una fábrica que está a punto de quebrar y transformarla en otra cosa. Con las mismas habilidades que tiene, o sea, incluso con la compra de insumos, etcétera, se puede transformar esa fábrica en algo que pueda llegar a sobrepasar la crisis. Entonces, en ese sentido, se puede, en todos los rubro agropecuario, se puede, incluso las importaciones, se está hablando mucho de lo que son las importaciones, que se puede importar de manera inteligente, o sea, con datos, con tableros, con simulaciones de inteligencia artificial, se pueden, no sé, importar por cupos que le sirva al ecosistema y se pueden regular ese tipo de importaciones para que no sea una importación que afecte a la economía, exportar también, o sea, podemos tener planes para exportar de manera inteligente, o sea, con los recursos que tenemos, con los tiempos, entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer, la inteligencia artificial se puede utilizar para esto y para muchas cosas más, entonces me parece importante, estos espacios, empezar como decía un poco Martín, crear esos laboratorios, pues también yo creo que las leyes también son cuestiones que llevan por ahí mucho tiempo, mucha discusión, y por ahí nosotros, como les decía, con la velocidad que tenemos en la innovación, terminamos sacando una ley que cuando entra ya no sirve más. O sea, entonces, esos espacios también, o sea, laboratorios de regulaciones, por ahí tomar empresas que están impulsando toda esta tecnología y darle leyes o algún beneficio temporario para que puedan desarrollar la inteligencia artificial, monitorearlas, cómo le fue con esos beneficios, y una vez que tenemos eso, ampliar la ley a una ley nacional, una ley mucho más abarcativa. Pero bueno, esos espacios se tienen que discutir, se tienen que crear, se tienen que hacer, y yo celebro esta iniciativa que juntos podemos organizar con el senador Abdala. Así que, nada, sin más, los dejo. Ahora, bueno, estamos todos para, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, estamos acá a disposición. Así que gracias. Sí, allá, una pregunta. Mi nombre es Constantino Abella, yo soy el presidente de Control Vehicular Argentino. Hace 30 años que confío en este país maravilloso y hoy se desregula la BTV. Así que necesitamos que todos ustedes vayan a los talleres mecánicos, la inteligencia artificial, y entiendan que hay una trazabilidad que hoy no va a ser el mecánico que te va a poder mentir. Nosotros trabajamos con el INTI hace 25 años, hablaste de laboratorios recién. Entonces el laboratorio del INTI es un lugar fantástico que yo pude exportar a 27 países porque el INTI me hizo una certificación de aptitud técnica. No hubiéramos podido exportar. Hoy tenemos un PBI real exportando tecnología y la inteligencia artificial es la que está manejando el sistema, porque está haciendo toda la lógica, toda la trazabilidad, para que un mecánico que cambie un repuesto, como un visitador médico,
tiene que dejar el reporte y por qué lo hizo. Así que quería contarte este momento lindo de entrar y quería conocerlos a todos ustedes y lo pude hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias. La pregunta, bueno, te felicito por esa iniciativa. Sí, está, o sea, el sector automotor, en lo que es, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que es la BTV se hace con cámaras y con sensores automáticos y son reportes que antes había, no sé, 20 personas y hoy hay una, pero esas 20 personas o sea, ampliaron el nivel de centros de verificación. Así que, claro. Bueno, ¿otra pregunta? A ver, ahí. Soy Alejandra Reynoso, abogada y contadora. Tengo mi propio estudio y estoy con Andrea Carnevale en la Comisión de Innovación y Tecnología del Consejo, en la Comisión de Derecho Informático de Abogados, y constantemente estamos tratando estos temas y creo que si bien tenemos estas charlas y que uno puede encaminar y pensarlo, hay muchas preguntas que están sin resolver. Me quedé pensando en 3 puntos de lo que hablaron. Por un lado, decimos, bueno, estamos ante un progreso tecnológico, un progreso, como todo progreso, digamos, debería generar nuevos empleos, ¿no? Incluso el saldo neto entre los que pierden y lo que se espera que genere es favorable. Ahora, el problema es esta transición, como dijo creo Alexander, es el cómo llegamos. Entonces, la pregunta debería ser, ¿cómo hacemos esa transición? O sea, ¿qué pasa con estas personas? A ver, ¿debería intervenir el Estado? ¿Cómo hacemos que estas regulaciones o este marco que queremos darle o que proponemos no acentúe estas desigualdades, que no lleva a estas desigualdades sociales que actualmente vivimos a que sean todavía mayor por la tecnología? ¿O deberíamos hablar más de un tecnoliberalismo donde cada uno busque su nicho, cada uno busca relocalizarse? Y, en segundo lugar, ¿qué pasa con los datos? ¿No? ¿Qué tratamiento se le da? O terminamos en lo que muchos autores denominan como la soberanía digital, porque los datos en el día de mañana van a ser lo más importante, lo que se comparte. ¿Debería tenerlo el Estado? ¿Debería centralizarlo un organismo? Y por último, ¿no? Y lo que por lo menos una de las cosas también que más preocupa en estas cuestiones, y también la mencionaron, es el stunting, ¿no? Esta atrofia humana, porque realmente no podemos evitar que se utilice la inteligencia artificial, no podemos evitar que se use cada vez más y en todos los ámbitos, pero ahora, ¿qué pasa con el ser humano que cada vez se va atrofiando, ¿no? Que evita avanzar? No sé, se me ocurre, por ejemplo, en China, que no solamente estableció como obligatoria la educación en inteligencia artificial a nivel primario y secundario, sino que además fuerza también a hacer ejercicios cognitivos, ¿no? Para mantenerse y para poder seguir usando el cerebro y que realmente no se estanque. Si tuviésemos la respuesta a esas preguntas, pero somos 10 veces China. Mañana. No, sí, eso es lógico. Planteaste justamente las grandes preguntas que son muy contradictorias, que ningún país sabe realmente cuál es la respuesta. Fíjate lo que le pasó a Europa, pensaron que tenían las respuestas y están volviendo atrás. Técnicamente reculando en chancletas, ¿no? Entonces, acá es ir con mucha cautela, con muy poco ego, con mucha conversación y con mayor frecuencia de censos. Como no sabes lo que tenés que hacer, necesitas más datos. Entonces, hay que conseguir presupuesto para tomar datos con mayor frecuencia. ¿Viste cuando recién te operás? Que no vas a la habitación común en la que cada 5 horas viene la enfermera. Vos vas a la terapia intensiva, en la que se te toma la presión cada 15 minutos. Estamos en terapia intensiva. Entonces, lo que hay que hacer es realmente ver cuál es el impacto. Y en vez de que haya un censo cada 5 años, deberíamos hacer un censo lo más rápido y lo más frecuente que nos dé el presupuesto. Idealmente, yo lo haría cada 2 meses. Cada 2 meses hacer un censo laboral. Para ver realmente qué es lo que le está pasando a la sociedad argentina, porque si no traemos datos de Holanda y tratamos de ajustarlos acá, no sé si va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo se está ajustando la economía argentina al aluvión de la inteligencia artificial? Por ahí descubrimos en ese censo de que el Estado no tiene que hacer absolutamente nada más que no molestar. Puede ser, esa es una de las opciones. Y por ahí, si armábamos una revolución en base a las suposiciones del que gritaba más fuerte, todo lo que hicimos fue impedir que el sistema se regule solo. La otra punta puede llegar a ser que detectamos que la gente tiene que
Hay un meme que me pareció espectacular, que es un granjero explicándole a un caballo que administre los datos que da un tractor, ¿no? Porque claro, el caballo fue reemplazado por el tractor, pero el caballo no tiene nada que hacer, ¿no? Alrededor de un tractor. No sé, ¿será mortadela o estará ahí para hacer cualquier otra cosa? Pero el caballo en esa actividad laboral no tiene más nada que hacer. Entonces, puede llegar a ser la otra punta y el Estado tiene muchísimo trabajo en detectar cuando una persona fue reemplazada por un agente, por un sistema agencial, y todo su expertise no tiene más lugar en el mundo productivo y tiene que reconvertirse. Y el Estado puede desde generar una red de contención para que esa persona no se consuma con la ansiedad y el impacto psicológico de decir, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y toda esa ganancia que empieza a generar la inteligencia artificial, ponerla en un fondo y que ese fondo ayude a los que están desempleados, por lo menos por unos meses. También hay que tener en cuenta que aprender inteligencia artificial es rápido, ¿sí? Es rápido, es fácil, todos pueden aprender. No es que hay que saber programar, hay que ir a la facultad de ingeniería 10 años, ¿no? Entonces, ojo con eso, la reconversión también es muy rápida. Joan trajo cifras. Las primeras cifras son, mirá, los estudios que estamos haciendo son que el saldo da positivo, pero no sabemos cómo va a impactar. Por ahí sí, da positivo porque en realidad uno pasa de un trabajo técnico a uno todavía más técnico, pero en el medio quedaron 3 en la calle, ¿no? Y las estadísticas son fungibles. No siguen persona a persona. Acá el Estado tiene que ver realmente persona a persona. La historia de alguien que hoy puede sostener a su familia, que fue reemplazado por un sistema agencial, que de un día para el otro no es más, no se lo necesita más. Es más, generalmente las empresas lo usan para entrenar a la gente. Cuando la gente está entrenado le dicen goodbye. Ya está, no necesitamos más, ¿no? Hay países que dicen, ok, vamos a poner un freno regulatorio a eso. Le tenés que encontrar un nuevo rol. Vos empresa, tenés que ocuparte de reeducar a esa persona y de reubicarla dentro del sistema productivo. Y es ilegal que le saques el sueldo de un día para el otro porque querés ganar en eficiencia. Eso puede ser un camino. Pero yo creo que lo que hay que hacer hoy es dejar de discutir sobre las posibilidades y tener muchos más datos y aumentar la frecuencia de censos en lo laboral. Del resto de las preguntas no tengo la menor idea. Muchas gracias. A mí me parece que una parte crucial es que el Estado empiece a operar más basado en datos y menos en base a quizás a decisiones que tienen que ver con otra naturaleza de orden de cosas, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros aplicamos la misma tecnología que estamos discutiendo para tratar de entender las respuestas, probablemente el devenir de la discusión sea mucho más positivo que lo que viene ocurriendo, ¿no? O sea, las decisiones basadas en datos tienen un tenor mucho más potente que realmente las decisiones basadas únicamente en corazonadas o en sentimientos, lamentablemente, ¿no? Los datos son fríos y a veces hay discusiones al respecto de qué datos son válidos y qué datos no, pero eso es una buena discusión al final del día, ¿no? O sea, que empecemos a virar un poco el orden social para que las decisiones se empiecen a tomar en base a datos. Creo que es algo que hoy en día la tecnología permite. Y quizás antes era mucho más difícil. Hoy en día es mucho más simple realmente que empecemos a tomar decisiones basadas en datos. Si eso ocurriese, creo que probablemente nuestras decisiones a futuro van a ser más positivas. Porque hice una comparativa de los distintos países y no tenía casi nada de Argentina. Era nulo, cuando uno podría ver realmente el impacto que está teniendo hoy. Sí es real que vamos a pasos agigantados, hay que estar constantemente revisando, pero sería un muy buen punto de partida. Sí. Quiero agregar 2 ideas cortitas. La primera es pensar que los extremos en la vida no son buenos en nada. Porque no nos permiten dudar. Estamos en un mundo donde la duda es el motor del conocimiento. Y porque las certezas nos estancan. Si la creemos que la sabemos toda, nos vamos a terminar estancados. Entonces,
Con respecto al sedentarismo cognitivo, que es un concepto, yo trabajo en la Universidad de San Andrés, es un concepto que repetimos mucho, esta atrofia de las capacidades cognitivas humanas, porque estas capacidades son como músculos que si no uno no la entrena se termina atrofiando, termina perdiendo eso. Y genera que nos convirtamos en más vagos cognitivamente. Eso es cierto. Después el tema de la soberanía cognitiva, de quién decide por nosotros. El año pasado, cuando salió el modelo DeepSeek, el modelo de lenguaje chino, la primera crítica es, che, este modelo está recontra sesgado porque es de una empresa china. Los modelos también generados en Occidente probablemente también tengan sesgos nuestros a la hora de utilizarlos. Y también porque somos humanos. Al fin y al cabo somos seres humanos y estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de historia, estamos llenos de formas de ver la vida. Entonces, hay un concepto interesante que, en vez de hablar de apocalípticos integrados, que es una definición de Humberto Eco que tampoco no estaba asociada a la comprensión habitual, ni a utopías ni a distopías, está bueno esto de pensar en agentes o aceleracionistas versus desaceleracionistas. Agentes que buscan acelerar, entonces sí, están aquellos que dicen, che, aceleremos la innovación científica sin importar las consecuencias y vayámosla y rompamos las reglas de tránsito y aceleremos el auto, además no, hasta que el motor no aguante más, hasta que las revoluciones no den abasto. Y están diciendo, che, frenemos, el tema es que si frenamos también podemos esquivarnos un montón de oportunidades. Entonces cada uno tiene que empezar a encontrar a qué velocidad quiere transitar para no caer en esta atrofia cognitiva, en esta seguir siendo soberano, seguir decidiendo por nosotros a la hora de decidir, pero creo que es un tema de empezar a encontrar cada uno de la velocidad adecuada, y ahí sí, a veces llamar al Estado, a veces una liberación, algo más liberal, a veces algo más regulatorio, y que en cada arista empezar a encontrar esa velocidad. Me parece que es una buena forma de pensarlo para poder transitar esta revolución. Me llamo Fabio Udris y quería, bueno, ahora que dijiste algo, también comentar sobre eso, pero empezar diciendo que en general los seres humanos siempre tenemos mucho miedo y reticencia a los grandes cambios. Eso es lo primero que nos sale a todos. Miedo, esto va a ser malo, van a pasar cosas malas, y que es mucho de lo que se está hablando acá. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que decía Alex sobre empezar a ver diferentes perspectivas, creo que es lo que tenemos que empezar a hacer. Es verdad, yo lo he vivido en carne propia, yo uso inteligencia artificial hace ya por lo menos 3 años, varias horas todos los días, uso 7 inteligencias artificiales todos los días para trabajar y noto que hay algunas cuestiones cognitivas que empiezan a cambiar en mí. Pero lo que también noto es que en vez de quejarme y de tener miedo, me convertí en mucho más productivo y tengo la capacidad de hacer muchas más cosas que antes, de una manera que hace 3 años era imposible de hacer. Dicho eso, tenemos que entender que quizás esta revolución de la sociedad humana que está empezando con la inteligencia artificial, pero no termina en la inteligencia artificial, quizás empiece a desarrollar nuevas cosas de todos nosotros y por ende de la sociedad, del país y de todo lo que vivimos. Eso es muy importante y que no hay que tener miedo. Sí, hay que tener datos, hay que hacer encuestas, hay que entender lo que pasa, pero no hay que tener miedo. Y como ejemplo voy a dar, la Organización Mundial de la Salud hace poco tiempo dio un informe que en el año 2030, o sea, parece ciencia ficción, pero son 4 años o menos todavía, en el mundo va a haber una falta de 30 millones de médicos, cosa que va a generar el principio de un caos en el sistema de salud de la sociedad humana a nivel global. Sin embargo, a partir de hace pocos meses que empezó lo que es la agéntica, el desarrollo de agentes, de lo que son los médicos híbridos o potenciados, cambió su estimación y ahora están hablando que en 4 años no va a haber falta de 30 millones de médicos, sino que va a haber una reconversión de muchos millones de médicos que van a ser médicos, como dije, híbridos o médicos potenciados, que van a poder hacer cosas que ahora no pueden hacer, de una manera que ahora no pueden hacer, y el resultado va a ser que probablemente en el 2030
haya médicos suficientes para toda la raza humana. Esto es un ejemplo de cómo hay que abrir la cabeza. Y ya que estamos en el Senado argentino y estamos hablando de posibles regulaciones, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta que estamos ante algo diferente, que no podemos medirlo con la misma vara que lo medimos para todas las demás cosas. Y otra, y con esto termino, la República Argentina, hablando de nuestro país, es un gran faro de la tecnología en Latinoamérica. Se los digo, yo viajo, doy conferencias, trabajo en otros países también. Latinoamérica está bastante más atrasado que nosotros en un montón de temas, inteligencia artificial, blockchain, todo lo que son tecnologías de frontera. Cuando hagamos algún tipo de ley, tengamos en cuenta esto y hagamos una ley que ayude a que esta industria, que es el futuro de la sociedad humana, pueda exportar y pueda poner a Argentina como faro para toda Latinoamérica. Nada más, muchas gracias. Bueno, hacemos Perdón, una más. un segundito. Me dicen que tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, Así que, perfecto. bueno, las dos últimas, breves. Hacemos las dos últimas. Sí. Dale. Bueno, soy Liberto Ercoli, profesor universitario, también usuario de inteligencia artificial, y quería decirles dos cositas muy breves, por lo visto no hay más tiempo. La primera respecto del trabajo. Hace poco vi en LinkedIn, mirando ahora a ustedes, veo que todos frecuentamos esa red, un gráfico que seguramente ustedes habrán visto, no me acuerdo si era de Microsoft o de Google, de cómo estaba impactando hoy en profesiones y oficios la inteligencia artificial y cómo se proyectaba que iba a impactar. Es un gráfico tipo estrella en color blanco y celeste. Lo han visto pasar. Bueno, ahí respecto del trabajo, que todos estamos muy preocupados por ¿de quién era? ¿De ustedes? No, de Anthropic, que es una de las Anthropic. empresas que... Perfecto, es La cierto. competencia. Muchas gracias. Entonces, lo que quería decir... Por el momento. En ese gráfico se veía claramente que la IA se proyecta a afectar profesiones. La medicina es una, contadores, abogados, todos sabemos, pero prácticamente cero de oficio. No solo que hoy no se aplica, sino que no se proyecta. Con eso, ¿qué quiero decir? Que la reconversión no va a ser solo a cuestiones de IT o tecnológicas, sino que puede ser a oficios. Es más, por ejemplo, en Europa hoy hay mucha más gente estudiando oficio que en las universidades. Con lo cual, y vive mejor un plomero muchas veces que un profesor universitario. Muchas veces no, el 100% de las veces. Bueno, eso por un lado, por el tema de los empleos. Y por el otro lado, estuve leyendo el libro de Suleiman, La ola que entra, y yo creo que toda esta discusión que está hoy acá y que es muy útil, debemos darla, pero hay cuestiones que nos exceden de una manera extraordinaria, por ejemplo, en lo que él identifica como riesgos de esta herramienta, y que, por ejemplo, todos los gobiernos están atrás de eso militarmente, o por ejemplo que una persona en poco tiempo va a poder hacer un desarrollo biológico sintético que no va a poder contaminar el agua con una bacteria, una persona que no tiene estudios prácticamente. Entonces hay cuestiones que se escapan a esto y que a mí me parece que nos van a pasar por arriba por el volumen y por la importancia de esas cuestiones. Más que por ahí si importamos o no importamos tecnología, hasta ahí es donde es nuestra esfera. Pero esto es muy grande, va muy rápido y no sé cómo países como el nuestro van a jugar ahí. Nada más. Gracias. Yo tengo un comentario sobre lo que dijiste, el estudio de Antrópico, los estudios en general de impacto en la fuerza laboral, en las profesiones. Hay como cierta contradicción, que es a medida que hay un mayor nivel de experimentación, el impacto positivo generalmente aumenta. ¿Por qué? Porque vos traes expertos en diferentes rubros que jueguen. La tecnología, a pesar de que parezca que todo es una ciencia exacta, hay un gran factor de ensayo y error. Y por eso es que la experimentación es el vehículo de la mejora en la innovación. Está claro, es así. No podemos hablar de legislar algo que no entendemos cómo funciona y que no armamos un espacio de prueba para ir con ejemplos concretos.
esto pasa en todos los espacios. Yo creo que conectando un poco los dos puntos que mencionaste, los estados tienen que determinar cuáles son los casos de uso sensibles, que los hay. Las empresas, Microsoft tiene el listado de casos de uso sensible. Lugares donde los sesgos van a ser más evidentes y hay que observarlo mejor porque impactás decisiones que tienen que ver con cuestiones de orden social que tienen un grado de sensibilidad mayor. Hay diferentes ejemplos. Creo que eso es una discusión buena que hay que tener para entender dónde no. Dónde no inicialmente quizás, ¿no? Pero después es a dónde sí, experimentemos, iteremos. Tenemos una clara falta de médicos proyectada para el 2030. Y también tenemos gente que no tiene acceso a la medicina hoy en día. Realmente no le podemos dar soluciones digitales para que esa gente tenga acceso a algún tipo de solución. Entre la nada misma y tener acceso a un nivel más primitivo de salud, no hay una mejora exponencial. Entonces, ese son el tipo de discusiones que yo creo que hay que empezar a experimentar y empezar a exponer a expertos en cada área para que generalmente baje esa cantidad de puestos que se ven afectados y que se ven transformados en realidad, ¿no? No es, van a desaparecer los médicos. Médico, me gustó lo que dijiste vos de médico asistido. Digo, ¿no? O sea, yo no veo un espacio en el que quizás el médico va a desaparecer. Sí, un espacio en el que el médico va a usar 8 soluciones diferentes que le va a hacer dar una solución mucho más robusta que la que daba el médico hace 10 años. Y para que eso pase hay que experimentar, ¿no? O sea, hay que experimentar con cuidados, con controles adecuados para que eso esté regulado, para que haya una persona en el loop, pero que se empiece a experimentar con soluciones que lleguen a más gente, que resuelvan más problemas. Ese es el fin de la tecnología al final del día, ¿no? O sea, hacer que las cosas funcionen mejor para más gente. Yo quiero comentar sobre eso también. Ese gráfico de radar lo que dice es, bueno, dentro de cada trabajo, cuál está más expuesto a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial del tipo que produce Anthropic, que es la que produjo ese estudio, ¿no? Y el tipo de inteligencia artificial hoy predominante es la inteligencia artificial generativa, basada en los modelos de lenguaje, que lo único que hacen es escupir por probabilidad siempre la palabra siguiente. Entonces uno dice, claro, ¿cómo un modelo que escupe la palabra siguiente va a resolver un problema de plomería? No lo va a resolver. No es el camino hacia la inteligencia artificial general en la que nosotros vamos a tener un robot que nos va a ayudar con todo. Porque hasta ahora es el camino que empezó a darle de comer a estas empresas, resolvió muchos problemas, pero se está por fundar. Bueno, ya Yann LeCun, un científico muy importante, acaba de fundar AMI y recibir mucho financiamiento, y él está en contra de el camino de llegar a la inteligencia artificial a partir de este modelo, a partir de modelos de lenguaje, y lo que dice es, bueno, yo voy a empezar a generar modelos que aprendan del mundo real. Entonces, el mundo real es la electricidad, es la plomería, es la pintura, es todas esas cosas que parecen ser hoy el resguardo. Entonces, vas a decirle hoy a tu chico de, no sé, 12 años, no vayas ni a la secundaria, anda al terciario y aprende electricidad. Cuando termine de ser un electricista, ya va a haber un robot electricista. Entonces, este problema del reemplazo y de que hay un oficio que es la panacea, sí, siempre va a durar. Cada vez va a durar menos, pero siempre va a haber alguno, ¿no? Esa es mi visión. A mí, cuando me preguntan qué hay que estudiar, yo les digo filosofía. Sepan algo real del mundo. Sepan física, sepan medicina, sepan cómo funciona el cuerpo, sepan cómo funcionan los materiales. Porque si no, vamos a terminar siendo, ¿qué? Usadores, scrolleadores, que lo único que hacemos es dejar que la IA... Y el día que se rompe la IA, nadie sabe cómo arreglar un barco, nadie sabe cómo arreglar un caño, nadie sabe cómo hacer comida. No. Perdón, teníamos tiempo para una pregunta más, que era del señor que había levantado la mano hace un rato. Digo porque tenemos que entregar el salón, pero bueno. En este nivel inicial que tienen problemas, por ejemplo, que no saben hacer operaciones básicas que tengan que ver con matemática. Digo, hay que ir unos pasos atrás para que las nuevas generaciones
también tengan esa capacidad de resolver que se requiere cuando uno llega a una instancia de educación superior y puedan operar inteligencia artificial o producir soluciones para que el país crezca, ¿no? Porque si no los agarramos antes, cuando llegan, ya estamos un poco atrasados. Entonces, me preocupa, estamos todos acá y tenemos un nivel de educación, podemos razonar, hablamos, vemos si tenemos digamos, una mirada crítica, pero hay que agarrar a estas generaciones antes para que ellos puedan, acompañados, llegar con un nivel para producir soluciones que realmente aporten, ¿no? Y no solamente consuman, que es quizás lo que vos estabas recién también planteando. Está completamente demostrado que el uso de ChatGPT nos hace más tontos. Pero eso es porque si mantenemos las metas y le tercerizás carga cognitiva a un modelo, y obvio, el cerebro es un músculo y empieza a relajarse. Lo que tenemos que hacer es levantar la vara. Lo que hacías antes de la inteligencia artificial lo tenés que multiplicar por 200 y seguir multiplicándolo a medida que salgan nuevas herramientas. Entonces siempre tiene que haber un gap en el que el cerebro siga trabajando entre lo que tiene que hacer y lo que le ayuda a la inteligencia artificial. Si lo mantenemos igual, claramente lo único que vamos a hacer es traspasar contexto de un lado a otro y nunca razonar, y ahí es donde nos volvemos esclavos de alguna manera u otra, y es lo que hay que evitar. Yo tengo un contrapunto sobre el tema educación, que es el fuego. Se puede usar para prender fuego una casa o para cocinar comida, ¿no? Yo creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Muchos de los problemas que dijiste es porque tratamos de escalar el sistema educativo de una manera que ya quedó obsoleta, ¿no? Entonces, quizás, volviendo al punto de la experimentación, si nosotros utilizamos la tecnología como vehículo para poder llevar conocimiento a la gente que hoy no le estamos pudiendo llevar conocimiento, quizás tengamos una respuesta, ¿no? Enfocándonos en que el conocimiento sea el adecuado, que esté curado, que esté libre de sesgos, que le dé algo que hoy en día esa gente no tiene acceso, y quizás es la misma tecnología que estamos tratando de entender la solución a muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Pero para eso hay que experimentar y justamente entenderla, ¿no? Señor, ¿tiene la última pregunta? Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a los expositores. Una arquitectura muy, muy amplia y muy impactante de lo que han expuesto. Me llamo Horacio Brizuela, soy licenciado en física. Y la vida me llevó desde 2003, 2004 a trabajar en inteligencia artificial con aquella que había en esa época en la Unión Europea, con sistemas expertos, y luego al regresar fui director nacional de Estrategia Digital de la República, y hasta ahora he trabajado en políticas de Estado, y en este momento soy consultor independiente y también asesor en materia de inteligencia artificial del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa. Redacté el año pasado la política de Estado, estrategia de IA en defensa, y quería traer de algún modo optimismo respecto a las distintas variantes que se han planteado de dicotomías. En particular, quería decir que aprendí mucho de la Unión Europea el hecho de que estamos en una república, y aquí estamos en una república, y el Estado tiene que tener una presencia respecto a la tutela del bien común, y tiene que haber leyes, y tiene que haber otros instrumentos de gobierno. Entonces, el hecho de regular no significa en modo exacerbado estar deteniendo la innovación, sino que de alguna manera hace que en los estados más civilizados desde el punto de vista de la ciencia política y de la implementación de la sana política, se pueda gobernar el uso de las herramientas, así como el fuego, la electricidad o una pistola. Eso necesita gobernanza. Por otro lado, desde el punto de vista de la tecnología y desde el afán por innovar, que a mí me apasiona, pero que por otro lado es una tendencia humana
porque son bienes útiles simplemente, como decía el expositor, como el fuego, se puede hacer el bien o el mal, también se podría hacer el bien o el mal con la electricidad, que aquí no queremos apagar. Entonces, dada ese impulso, y agradezco y celebro que hayamos podido ver la curva del expositor de Microsoft sobre la aceleración, ni siquiera velocidad, de crecimiento de la inteligencia artificial respecto a otras tecnologías de propósito general, es absolutamente urgente gobernar la inteligencia artificial. Acomodarla a la ética, acomodarla a las leyes. No está bien la palabra acomodarla, gobernarla. Del mismo modo que gobernamos los vehículos que podrían matar niños o personas en las calles. Y por algo hay semáforos y por algo, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, debe haber, como explicaban los expositores, explicabilidad, trazabilidad, proveniencia, etcétera. Son conceptos que aprendemos de otras repúblicas muy conscientes de su labor del Estado. Por favor, si podemos ir comprimiendo que nos están pidiendo en la sala. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es esta, y más que pregunta es una puesta de esperanza desde este punto de vista. El esfuerzo, vimos dos grandes velocidades. Una más lenta, que es la de legislar en el mundo, filosofar y legislar, y otra más rápida, que es la explosión tecnológica. Recientemente hay algoritmos que permiten hacer más en tiempo real con el humano en el centro, el diálogo entre familias de agentes y humanos, de tal manera que la gobernanza se implemente más rápido. Solamente quería aportar una especie de pequeña noticia en el sentido de que ante la urgencia de pocos meses para legislar, se pueden, con métodos, llegar más rápidamente a que las leyes queden embebidas en los sistemas. Y la pregunta es si esto, de alguna manera, en la República Argentina lo consideran posible, dado el conjunto de fuerzas actuantes. Yo creo que sí, que se puede hacer. A ver, nosotros estamos, por ejemplo, particularmente, yo con mi empresa estamos trabajando en lo que es sistemas de gestión de conocimiento. O sea, yo creo que eso también aplica mucho a la inteligencia artificial. Yo creo que en poco tiempo los parlamentos, los organismos, las instituciones van a tener su área, digamos, de conocimiento, de historial, de cómo se fueron comportando las leyes, de cómo se fue lo que pasa en una empresa, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los riesgos, el tema que tiene que ver con la salud, con accidentes, eso, vos imagínate llevarlo a una institución o a un parlamento, cómo se fueron comportando las leyes, qué leyes se fueron tratando, o sea, cómo fue evolucionando la ley, que se derogó y se fue a plantear. Bueno, eso yo creo que en poco tiempo, estas instituciones como esta casa, digamos, va a tomar esa gestión del conocimiento de las leyes con sistemas. Entonces yo creo que no hay duda que se puede hacer y no es algo súper complejo, digamos. Es algo que ya hoy se está haciendo. Entonces, sí, mi respuesta es sí, sin dudas. Así que bueno, vamos cerrando. Gracias. Bien, no sé si alguno de los expertos quiere agregar algo más. Muchas gracias por invitarnos y por el espacio. Perfecto. Entonces, de esta manera concluimos este encuentro sobre inteligencia artificial en Argentina. Queremos agradecer a quienes han participado, particularmente a los expertos que nos han acompañado y a ustedes por haberse acercado hasta acá. Muchas gracias.